La casa del asesino rojo de Paul Harding, novela policial en 14 capítulos. Capítulo 11. En su sueño, Athelstan se encontraba en la cubierta de un negro barco. El bupré, el mástil y las velas estaban cubiertos por crespones negros. Por encima de él, en la popa, un esqueleto de pálido y siniestro rostro sujetaba el timón, mirándole con una perversa sonrisa en los labios. El mar estaba tan claro y sereno como un grueso cristal oscuro. El cielo, sin estrellas, era como un lienzo de color morado, alrededor del barco que surcaba las aguas rumbo al rojo resplandor del horizonte que marcaba la entrada del infierno. En lo alto del mástil una figura se movía a sacudidas. Athelstan contempló el ennegrecido y contraído rostro de Pike el acequiero, colgado por el cuello. El fraile se volvió a notar una palmada en el hombro. Era su hermano Francisco, con el rostro blanco azulado bajo una mata de cabello negro. Una delgada serpiente de roja sangre le salía por una de las comisuras de la boca. Su pecho era una abierta y burbujeante masa de sangre justo en el lugar donde había recibido la herida mortal. —¿Huiste del monasterio, hermano? —preguntó una hueca voz. Athelstan alargó la mano. —Perdóname, Francisco —murmuró, mirando a su alrededor. ¿Estaría Cranston allí? Le parecía haber oído su voz. Se acercó a la entrada de la bodega y miró hacia abajo. Una mujer desnuda permanecía agachada en el suelo con un rostro oculto bajo un velo negro y un sapo le asomaba por la boca y alrededor de su cuello se enroscaba una serpiente de color ámbar cuyos rojos y oblicuos ojos fulguraban como diamantes. A su lado se acurrucaba una rata de hinchado vientre. Athelstan bajó los escalones. A su espalda, con rostro severo e impasible, se encontraba arrodillado un caballero cubierto con una armadura, cuyas manos protegidas por los guanteletes descansaban sobre el puño de una enorme espada de doble filo. La bodega olía a muerte. Athelstan sintió que alguien se le acercaba por detrás y tembló horrorizado cuando una mano le sujetó el hombro. —¡Athelstan, Athelstan! ¡Por amor de Dios, hermano! El fraile abrió los ojos. Cranston, con el mofletudo rostro arrugado en una mueca de preocupación, le miraba con inquietud. —¿Qué os ocurre, hermano? —Estaba soñando, mi buen Sir John —contestó Athelstan, levantando una sudorosa mano para frotarse el rostro. —Estaba soñando —repitió—. Pues no debía de ser un buen sueño placentero. No, Sir John. Unos súcubos de la noche con el poder de 1000 escorpiones se han adueñado de mi mente. Cranston le miró inquisitivamente. —Era una broma —dijo Athelstan sonriendo—. Creo que mi pesadilla me la ha provocado la mesa y no la tumba. Anoche cenamos demasiado. Ayer ya no existe, y hoy estamos a hoy —replicó Cranston—. Vamos, hermano, ya ha despuntado la aurora. Athelstan se levantó, pronunció una apresurada oración y se lavó con el agua helada de una agrietada aguamanil de peltre. Recogieron sus cosas y bajaron a la fría y desierta taberna. La chimenea no estaba encendida y la sala no parecía tan alegre y acogedora como la víspera. Desayunaron a toda prisa unas gachas de avena caliente, acompañadas con unas copas de vino calentado con especias y azúcar. Ensillaron los caballos y salieron al sendero para regresar al camino. El día prometía ser bueno. Un mortecino sol estaba a punto de asomar por el horizonte, transformando la oscuridad en una polvorienta atmósfera grisácea. Los caballos avanzaban muy despacio por el helado camino, mientras ambos jinetes vigilaban la posible existencia de baches,
pues algunos de ellos eran tan hondos como la altura de un hombre y podían provocar la caída e incluso la muerte tanto del incauto jinete como del caballo. La campiña estaba desierta y silenciosa. Athelstan se estremeció al recordar la pesadilla y el pavoroso silencio que lo envolvía. Los setos de ambos lados del camino estaban todavía cubiertos por una gruesa capa de nieve y al otro lado, los campos permanecían ocultos bajo una dura sábana de hielo. Un círculo de hambrientos cuervos sobrevoló un robledo cuyas negras ramas se recortaban contra el cielo cada vez más claro. «Ya quisiera estar de regreso en Londres», dijo Cranston con una voz quejumbrosa. «Aborrezco la maldita campiña y aborrezco el silencio». Athelstan vislumbró una mancha de color en una zanja del borde del camino y guió su montura hacia allí para echar un vistazo. Vio el cadáver congelado de un anciano, cubierto de la cabeza hasta la rodilla con una holgada y raída túnica. Cerró los ojos y musitó una oración tras haber visto los agujeros negro-azulados que los hambrientos cuervos habían dejado en el cuerpo tras picotear la blanquecina carne del pobre viejo. «Dios lo tenga en su gloria», murmuró Cranston. «Aquí no podemos hacer nada, hermano». Cruzaron una silenciosa aldea dormida en la que la única señal de vida eran unos penachos de negro humo. Al cabo de una hora de viaje, se acercaron a la aldea de Lytton. En la encrucijada vieron a un grupo de aldeanos alrededor de un negro patíbulo. Afortunadamente, la horca de hierro estaba vacía. Los aldeanos rodeaban un cadáver mientras dos corpulentos sujetos golpeaban con sus picos y azadones la endurecida tierra al pie del patíbulo. Respiraban afanosamente y el aliento se les congelaba en el aire mientras los azadones cavaban un hoyo no muy hondo. Athelstan miró a Cranston. El forense se encogió de hombros, pero su mano se deslizó bajo la capa hacia la puña de su daga. Los aldeanos se volvieron al oírles acercarse. Una anciana de rostro amarillento y arrugado, con el huesudo cuerpo envuelto en un viejo pellejo de vaca, se adelantó hacia ellos. «¡Buenos días, oh de Dios!», le gritó. «¿Cómo viajáis por este camino?». Sus lechosos ojos se desviaron hacia Athelstan. «Buen día, padre. Es raro ver a un cura levantado tan temprano». «Madre», le dijo Cranston, aflojando el embozo que le cubría la boca. «Es bueno ver a alguien con este tiempo tan malo. ¿Qué estáis haciendo?» «Dando sepultura a Edwig». «¿Aquí?», preguntó Athelstan. «¿No tenéis iglesia ni cementerio?» La vieja levantó una escuálida mano. «Venid a ver, venid a ver». Ambos se acercaron a regañadientes. La cabalgura de Cranston se puso nerviosa y hasta Philomel pareció perder la calma mientras contemplaba al grupo de aldeanos. Estos abrieron paso al forense y a su acompañante. Athelstan vio unos rubicundos y mugrientos rostros, unos grasientos y enmarañados cabellos y alguna que otra mirada de odio dirigida a su bien alimentado caballo y a las cálidas capas de lana con los que ellos se cubrían. Cranston echó un vistazo al cuerpo de Edwig, cerró los ojos y se apartó. El campesino había sido ahorcado, tenía el rostro ennegrecido y la lengua medio mordida, pero todavía fuertemente atrapada entre los amarillos dientes, mientras que un ojo le había saltado de la órbita y colgaba grotescamente sobre la magullada mejilla. «¡Dios misericordioso!», exclamó Athelstan en voz baja. «¿Qué ocurrió?» «Él mismo se mató», contestó la vieja con voz cascada. «¿Vos conocéis la ley, padre?» «Sí, madre, la conozco», dijo Athelstan, desviando los ojos hacia una estaca de madera apoyada contra el patíbulo. «Sir John, sugiero que sigamos adelante».
El forense no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Dieron media vuelta con sus caballos y sin prestar atención a las carcajadas que estallaron a sus espaldas. Athelstan cerró los ojos y rezó un fragmento del primer salmo que le vino a la mente, suplicando que Dios lo librara de los espantosos terrores propios del mundo de los hombres. A su espalda oyó el apagado sonido de un mazo de madera clavando la estaca en el corazón del suicida. «¡Santo Dios!», dijo Cranston, «vosotros los curas tendríais que modificar esta disposición, Athelstan. Solo el buen Dios sabe por qué razón este pobre diablo se quitó la vida, pero ¿es justo que un suicida sea enterrado al pie de un patíbulo en una encrucijada con una estaca clavada en el corazón?» «Los obispos han intentado acabar con esta costumbre», contestó Athelstan, «pero las enseñanzas de Jesucristo, Sir John, en ciertos lugares y en ciertos corazones son tan tenues y frágiles como una telaraña». Atravesaron Lytton, siguieron el sendero que bordeaba la oscura masa del bosque de Epping y entraron en Woodford, justo cuando la campana de la iglesia tocaba para nona. La aldea era lo más humilde que cupiera imaginar. Unos cuantos aldeanos encapuchados y envueltos en sus capas para protegerse del frío se apresuraron a apartar a las gallinas del camino de los caballeros. Algunos muchachos estaban sacando unos cubos de madera de un pozo y alguna que otra mujer vaciaba el contenido de los orinales en el centro de la calle. Hasta la cervecería estaba todavía cerrada a cal y canto. «Parece la aldea de los muertos», comentó Athelstan. «Sí, y puede que lo sea, hermano», replicó Cranston a través del embozo. «El frío impedirá las faenas del campo». Un chiquillo con la cara muy pálida a causa del frío apareció como por arte de ensalmo y empezó a caminar solemnemente a su lado, sosteniendo en una huesuda mano una sucia bolsa de lona. Athelstan refrenó a Philomel. «¿Qué ocurre, chico?». El niño se limitó a mirar con los ojos muy abiertos la cola de Philomel. «Vamos, muchacho, ¿qué es lo que quieres?». «Mi madre me ha dicho que os siga. Me ha dicho que espere a que el caballo levante la cola». Cranston soltó una carcajada. «Está esperando a que caguen nuestros caballos», dijo. «Es un muy buen mozo, y cuando se seca, arde muy bien en la chimenea». Athelstan sonrió, se echó la capucha hacia atrás, rebuscó en su bolsa y le arrojó al chico un penique. «Puedes quedarte con todo lo que dejen nuestros caballos, muchacho», le anunció con la cara muy seria. «Y este penique es por la molestia. ¿Conoces a la familia Burgess? Posee una mansión aquí». «Todos se fueron», contestó el chico sin apartar los ojos de la cola de Philomel. «La casa está fuera de la aldea, cerca de Baxfield, pero está vacía y cerrada. El padre Pedro os lo dirá», añadió, señalando la iglesia con su tejado de color rojo y su torre de piedra gris, elevándose por encima de las copas de los árboles. «Pues entonces», dijo Athelstan espoleando a Philomel para lanzarlo al trote, «allá vamos». Cruzaron la verja y siguieron el sendero que serpenteaba entre los árboles y los sepulcros cubiertos de malas hierbas hasta llegar a la iglesia normanda que se levantaba en la cima de un otero. A su lado había una sencilla casa de planta y piso con techumbre de paja y unas ventanas protegidas tan solo por unas contraventanas de madera. El niño los seguía, sosteniendo la bolsa en una mano mientras en el puño de la otra protegía el penique de Athelstan como si fuera la llave al mismísimo cielo. «¿Está el padre Pedro? Allí estará», contestó el niño. «Y a cambio de otro penique os vigilaré los caballos». Athelstan asintió con la cabeza y le arrojó otra moneda.
Este chico llegará muy lejos, dijo Cranston mientras desmontaban y llamaban a la puerta. Oyeron el rumor de unos pastillos y cuando se abrió la puerta, vieron el rasurado y jovial rostro del padre Pedro. ¿Viajeros con este tiempo? Hablaba con un fuerte acento del campo, pero a pesar de su cabello blanco como la nieve y el ligero encorvamiento de los hombros, parecía un hombre muy activo y animado. Ni siquiera esperó a que sus visitantes se presentaran. Los invitó a pasar a la caldeada y perfumada estancia, charlando por los codos como una urraca. Tomando sus capas, acercó un banco al fuego y les rogó que se sentaran. Un forense y un dominico han venido a verme, dijo con fingido asombro mientras se acomodaba en un escabel. Sacó 3 cuencos de barro de un pequeño armario que había al lado de la chimenea y les sirvió generosas raciones de sopa de una ennegrecida marmita que colgaba peligrosamente de un gancho de hierro sobre las llamas. Un poco de pescado, algunas hierbas y lo que me quedaba de las hortalizas, explicó. Ah, sí, y unas cuantas cebollas. Athelstan y Sir John recibieron en sus manos los calientes cuencos y tomaron un sorbo de un suculento cocido que les quemó la boca y los labios, pero les calentó los fríos estómagos. El padre Pedro los estudió mientras tomaban un sorbo de su cuenco. Athelstan le miró sonriendo y posó el cuenco. «Está demasiado caliente para tomarlo, padre», le dijo en tono de disculpa, e incluso para sostenerlo con las manos. Sin embargo, Cranston no tuvo ninguna dificultad. Tomó ruidosamente unos sorbos cual si fuera un perro muerto de hambre y rebañó lo que quedaba con las duras costras de pan que el padre Pedro le ofreció en una bandeja de madera. Al final, el forense soltó un recuerdo, chasqueó la lengua y le devolvió el cuenco a su anfitrión. «Es lo mejor que he saboreado en muchos días, padre. Os agradezco vuestra hospitalidad». El forense acercó las manazas a las llamas. «No os entretendremos demasiado», dijo. «¿Conocéis a la familia Burgess?» El padre Pedro entornó los ojos. «Sí», contestó, «la conozco». Athelstan tomó cautelosamente un sorbo de la sopa y aún un poco más fría. «¿No los diré, padre?» El clérigo se encogió de hombros. «¿Qué queréis que os diga?» Bartolomé Burgess y su mujer vivían en una mansión cerca de Baksfield. Bartolomé siempre había sido un hombre muy inquieto, nacido para la espada y el caballo más que para el arado y las cuencas del administrador. Se fue a Londres y sirvió a los grandes. En tiempos del viejo rey, formó parte de la guarnición de la torre. Después se fue con otros para combatir en ultramar. ¿Y su mujer? El padre Pedro hizo una mueca. Era una mujer muy tranquila y enfermiza. Tuvieron un hijo. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Marcos. El padre Pedro lanzó un suspiro. Estaban muy bien entendidos. Un administrador cuidaba de la finca y Bartolomé siempre enviaba oro. Después, hace unos 14 o 15 años, se recibió la noticia de la muerte de Bartolomé. Lo mataron a bordo de un barco que apresaron los moros en el Mediterráneo. Para entonces Marcos ya era un buen mozo. No recibió la noticia de la muerte de su padre con demasiado pesar, pero su madre se puso enferma y murió al cabo de un año. Y Marcos Burgess era como su padre. Se entusiasmaba con las historias de Roldán y Oliveros y con unas extraordinarias hazañas guerreras. Durante algún tiempo fue señor de la mansión. Tras las victorias del viejo rey en Francia, pidió prestado dinero a los banqueros, se compró un corcel y una armadura y juntó un pequeño ejército de arqueros, formados por hombres de la aldea que tenían sus mismas aficiones. El cura hizo una pausa contemplando las llamas. «Recuerdo la mañana en que se fueron».
añadió en tono nostálgico. Era un hermoso día estival, sin Marcos, con su negro corcel y su cabello cobrizo untado con aceite e impecablemente peinado. Delante de él cabalgaba su escudero, portando un estandarte con el escudo de los Burges, y detrás de él seguían 6 arqueros con casco de acero, jubones acolchados, arcos y carcajes llenos de flechas adornadas con plumas de ganso. Fue un espectáculo muy hermoso. El sacerdote se inclinó ligeramente hacia adelante. Ninguno de ellos regresó, dijo en un susurro. Todos murieron en medio de la sangre y la suciedad. Atelstan contuvo la respiración. La historia se parecía mucho a la suya. Él y Francisco se habían incorporado a un ejército como aquel. Él había regresado, pero el cuerpo de su hermano todavía se debía de estar pudriendo en algún olvidado campo de Francia. ¿Ninguno regresó?, repitió Cranston tratando de reprimir la emoción de su voz, lo cual significa que Marco Burgess podría estar vivo, ¿no es cierto? Oh, no, Sir John. No me he expresado con claridad. Nadie regresó vivo. Venid, os voy a mostrar dónde está Marcos. Los 3 se levantaron. El padre Pedro les entregó sus carpas, descolgó la suya y los 3 salieron al frío exterior. El niño aún permanecía de pie en su sitio como un soldado, sosteniendo las riendas de los caballos, mientras que sus ojos contemplaban con avidez los montones de humeantes excrementos que amablemente habían soltado Philomel y el caballo de Cranston. El padre Pedro se detuvo. «Chico, lleva los caballos al establo. Allí encontrarás un poco de avena. Después entra y tómate un cuenco de sopa. No te preocupes, los caballos no se van a escapar». El chiquillo miró a Atelstan. «Vamos, muchacho», le ordenó el fraile. «Te vas a morir de frío. Te prometo que los excrementos de los caballos son tuyos». Llegaron a la puerta de la iglesia. El padre Pedro la abrió y los 3 entraron en la oscura nave. Hacía mucho frío y la atmósfera estaba helada. Atelstan contempló las cuadradas y sólidas columnas adornadas con ramas verdes como las de su iglesia de Southwark, aunque no tan bonitas. Él no tiene un pintor, pensó. El padre Pedro vio la dirección de su mirada y él se avergonzó por su mezquino orgullo. «Hermosa iglesia la vuestra, padre», dijo. El padre Pedro esbozó una sonrisa. «Hacemos lo que podemos, hermano, pero daría cualquier cosa por tener un buen pintor y artesano». Cruzaron el cancel del antealtar y el presbiterio y entraron en una capillita de la Virgen, situada en el rincón del fondo de la iglesia. Sobre un pedestal de madera se levantaba una imagen de madera de la Virgen y el Niño. Adosados a las paredes había varios sencillos sarcófagos, cuadrados, sin efigies ni adornos. El padre Pedro se acercó a uno de ellos y le dio unas palmadas. «Aquí yace Sir Marcos», anunciando en voz baja. «Su cuerpo fue enviado aquí para su entierro». Cranston contempló decepcionado el sepulcro de piedra gris. «¿Estáis seguro, padre Pedro?», preguntó. «Sí», contestó el sacerdote. Los embalsamadores arreglaron el cadáver lo mejor que pudieron. Antes de que el féretro fuera colocado en el sepulcro, yo examiné una vez más el rostro. Sir Marcos había sufrido una terrible herida mortal en la parte lateral de la cabeza. Causaba como por un hacha o con una maza, pero yo estoy seguro de que era él. Atelstan disimuló su decepción y miró enfurecido a Cranston. Su frío y duro viaje a través de los campos de Essex había sido inútil. «¿Por qué queréis saber todo eso?», preguntó el padre Pedro, abandonando con ellos la iglesia. «En Londres ha habido un asesinato, padre», le explicó Cranston mordiéndose el labio. «Esperábamos que vuestro viaje aquí nos permitiera descubrir nuevas pruebas. ¿Habéis observado algo extraño en la aldea?» «¿Cómo qué?»,
Cualquier cosa, contestó Athelstan. ¿Alguna noticia o chismorreo sobre la familia Burgish? El clérigo sacudió la cabeza. Athelstan y Sir John se miraron el uno al otro con semblante abatido mientras salían de la iglesia y entraban de nuevo en la casa donde el niño se estaba tomando un segundo cuenco de sopa con tanta voracidad como un perro muerto de hambre. Al verles, se retiró apresuradamente a un rincón. El padre les invitó de nuevo a sentarse y se alejó para llenarles unas buenas jarras de cerveza de una vasija que había justo a la entrada de la pequeña despensa. No, repitió sentándose en el escabel con la jarra de cerveza en la mano. Woodford es un lugar muy tranquilo, y lo es todavía más desde que los Burgess se fueron. ¿Qué ocurrió con la mansión? Los delegados reales la cerraron. Nadie ha estado allí desde entonces. El sacerdote carraspeó levemente. Tengo obligación de saberlo, pues el gobernador de Essex me paga un pequeño stipendio para que vigile que nadie rompa los sellos de las puertas y las ventanas. Todas están selladas, añadió, mirando a Cranston. A fin de cuentas, allí dentro no hay nada. Todo lo que se podía mover se lo llevaron. El tejado se ha derrumbado y los prados y campos de labranza circundantes se vendieron. ¿No había ningún otro heredero? Que yo sepa, no. De pronto el padre Pedro se apartó la jarra de cerveza de los labios. «¡Dios bendito!», exclamó. «Sí ocurrió una cosa muy rara hace unos 3 o 4 años», añadió muy nervioso. «Fue como un sueño. ¿Cuándo sucedió?» «Sí, a comienzos del Adviento. No recuerdo exactamente en qué año. Había celebrado la misa de la mañana. Fui a la casa para desayunar y después regresé a la iglesia para retirar los paramentos del altar». El padre Pedro contempló el fuego de la chimenea. «Subí por la nave y me sorprendió ver a un hombre con capa y capucha arrodillado a la entrada de la capilla de la Virgen». «¿Dónde está enterrado Marcos Burgess?». «En efecto». Me acerqué muy despacio y al principio el hombre no me oyó. En cuanto se percató de mi presencia, se levantó a toda prisa, se echó la capucha hacia adelante y, pasando por mi lado, abandonó la iglesia sin responder a mi saludo. Solo pude ver uno de sus mechones de cabello gris y una barba de blanca muy bien cuidada. El padre Pedro tomó otro sorbo de cerveza. Llevaba años sin ver a Bartolomé Burgess y le tenía por muerto desde hacía mucho tiempo, pero estoy seguro de que el hombre que vi aquella fría mañana de diciembre era Sir Bartolomé en persona. Tendía los andares y el porte de un auténtico soldado. Athelstan se inclinó hacia adelante con profundo interés. ¿Estaría vivo Sir Bartolomé?, se preguntó. ¿Estaría el sanguinario asesino persiguiendo a sus víctimas? «Seguid, padre», dijo en un susurro. «Bueno, yo no le comenté a nadie lo ocurrido. Los aldeanos hubieran pensado que había bebido más de la cuenta o que me estaba en mis cabales», dijo el padre Pedro mirando con una sonrisa al fraile. «Ya sabéis, hermano, lo mucho que les gusta a las ovejas chismorrear acerca de su pastor». Athelstan le devolvió la sonrisa y miró de soslayo a Cranston, el cual estaba escuchando boquiabierta de asombro la revelación del sacerdote. «Un año más tarde», añadió el cura, «en la fiesta de Todos los Santos yo estaba en la cervecería de la aldea. El otoño ya había llegado y la campiña se estaba marchitando a causa del frío y el mal tiempo. Hablábamos de la muerte y nos estábamos contando mutuamente horribles historias de aparecidos. De repente, el tabernero, que Dios lo tenga en su gloria, pues ahora ya ha muerto, nos dijo que había visto el fantasma de Sir Bartolomé Burgess. Como es de suponer, todos los demás se burlaron de sus afirmaciones, pero él se rectificó en ellas y añadió que aproximadamente por las mismas fechas en que yo creía haber visto a Bartolomé,
un desconocido llegó a la aldea a última hora de la noche y entró en la cervecería para cenar. El hombre llevaba capa y capucha y solo habló para pedir la comida. El padre cerró los ojos. El tabernero explicó que el hombre había dado a entender con toda claridad que no deseaba ser molestado. Al fin y al cabo, Woodford se encuentra en el camino de la ciudad y por aquí pasa mucha gente que va a lo suyo. Sea como fuere, el forastero estaba a punto de marcharse cuando a un mozo se le cayó una jarra de cerveza al suelo. El hombre se volvió y por unos segundos el tabernero le vio el rostro y juró que era Bartolomé Burgess. El padre Pedro lanzó un suspiro. Como es natural, yo no dije nada acerca de lo que había visto, pero la cuestión me intrigó y me dirigí a la vieja mansión cerca de Buckfield. Si era Burgess, pensé, lo más seguro era que hubiera regresado a su antigua casa, ¿no os parece? Descubrí que todo estaba intacto. El sacerdote se encogió de hombros y extendió las manos. Eso es todo lo que os puedo decir. Solo Dios sabe si el hombre a quien vimos el tabernero y yo era Sir Bartolomé. No oí más rumores acerca de su repentino regreso del extranjero o de la tumba, y decidí dejarlo correr. Padre, dijo Athelstan, decidme cuándo ocurrió todo esto, os lo ruego. Hace 3 o 4 años. El sacerdote contempló el fuego de la chimenea con expresión ensimismada. Sí, hace unos 3 años, contestó, pero no os puedo decir nada más, añadió sonriendo. Cranston se inclinó hacia adelante y le asió la muñeca. Padre, vuestra hospitalidad es tan grande como el valor de lo que acabáis de decirnos. El forense miró con una sonrisa a Athelstan. Vamos, hermano, aún falta un poco para el mediodía. Si nos damos prisa, podremos regresar a la ciudad antes del anochecer. Miró de nuevo al padre Pedro. Os doy la gracia por vuestra hospitalidad, padre. Se volvió y le arrojó un penique al chico acurrucado en el rincón. Tú, muchacho, vas a ser un buen escudero o un buen mercader. Se levantaron, recogieron sus capas y antes de una hora ya estaban lejos de Woodford. Atravesaron Leyton, pasaron por delante del siniestro patíbulo con la tumba recién cavada a sus pies y regresaron al camino de Mildent. Cranston, que se había detenido en una taberna de la aldea para volver a llenar su milagrosa bota de vino, estaba muy locuaz y no paraba de hacer conjeturas. «¿Es posible, hermano?», tronó por enésima vez con los labios enrojecidos por el fruto de la viña. «Es muy posible que si Bartolomé esté vivo y permanezca oculto en la torre o muy cerca de ella para poder cumplir su silenciosa venganza». «Sir John», replicó Athelstan, «podría estar de acuerdo con vos, pero ¿dónde podría ocultarse Burgess? ¿Es acaso un miembro de la guarnición? ¿Algún sollastre de la cocina? ¿Algún mercader con derecho de entrada?» Cranston emitió un vulgar ruido con los labios. «¿O acaso se oculta con una negra araña en la ciudad?», añadió Athelstan mientras otros obedecen sus terribles órdenes. Cranston refrenó su caballo. «No cabe duda de que todo esto es muy extraño», murmuró. «¿A qué os referís?» «Bueno, hace 3 años Witton se alteró mucho y se puso muy nervioso, como si hubiera visto un fantasma o algo por el estilo. Por las mismas fechas, una figura embozada y encapuchada fue vista en la taberna que hay cerca de la torre, y esta misma persona, que probablemente era Burgess, también fue vista en Woodford». «¿Estás diciendo que la inquietud de Witton se debía a la reaparición de Burgess?» «Exactamente. Pero en tal caso, ¿qué ha sido de Burgess desde entonces?» Athelstan y el forense seguían discutiendo y exponiendo sus distintas teorías cuando llegaron a Aldgate muy pasado el anochecer y cruzaron una pequeña paterna por la puerta de la ciudad.
Cranston, rebosante de vino y de teorías, estaba seguro de que habían dado con la verdad, y Athelstan no lo negaba. Por lo menos, pensó, el viaje a Woodford había apartado la mente de Sir John de la inquietud que lo embargaba a causa de la misteriosa conducta de Lady Matilde. Mientras Athelstan y Cranston regresaban a la ciudad, el caballero hospitalario Fitzermonde se encontraba en el interior de la muralla de la torre, contemplando cómo el enorme oso se atiborraba con las obras de la cocina de la torre. Al igual que Athelstan, el caballero se sentía fascinado por aquel animal y admiraba en su fuero interno al pobre Mano Roja, por ser el único que se atrevía a acercarse a él. A pesar de sus muchos viajes, Fitzermonde jamás había visto una bestia tan grandote como aquella. Casi todos los osos eran pequeños y negros, a veces no más alto que un hombre, pero aquel era un impresionante animal peludo. Le recordaba las historias que había ido contar sobre los caballeros de las órdenes teutonas en los oscuros e impenetrables bosques del norte, donde había venado 2 veces más grandes que los de Inglaterra y osos tan gigantescos como aquel, capaces de aplastar un caballo entre sus musculosos brazos. El oso dejó repentinamente de comer y le dirigió al caballero una mirada de odio reconcentrado en sus rojos ojillos de cerdo. Después abrió las fauces y emitió un profundo rugido, dejando al descubierto unos dientes tremendamente afilados mientras tiraba de la gruesa cadena de hierro sujeta al collar que le rodeaba el cuello. Fitzermonde se apartó y el oso removió el montón de sobras de comida como si temiera que el caballero se las quitara. Fitzermonde golpeó el suelo con los pies para entrar en calor. Al día siguiente, pensó, abandonaría la torre. Ya lo había comunicado a la señora Felipa y a su remilgado prometido cuando antes se había tropezado con ellos. El caballero levantó la vista hacia los crueles rostros de las górgolas de las capillas de San Pedro Advíncula. Sí, pensó. Mañana le pagaría al capellán para que cantara otra misa por sus compañeros difuntos y después regresaría a la ciudad y pediría a sus superiores que le encomendaran alguna misión o tarea muy lejos de aquella maldita fortaleza. Experimentó un sobresalto al oír un zumbido en el aire. Levantó los ojos. ¿Un cuervo? No. ¿Qué era? El caballero hospitalario retrocedió presa del pánico al ver que el oso se había puesto de pie y agitaba las enormes patas en el aire soltando unos temibles rugidos con el negro hocico y las enormes fauces cubiertos de una espesa y blanca espuma.